Bueno, en relación con el sistema urinario vamos a ver la vejiga urinaria. En el caso del hombre se va a situar anterior al recto y en el caso de la mujer se va a situar también anterior al útero y a la vagina. ¿Vale? Vagina por ahí atrás. Bueno, vamos a ir describiendo sus partes. Bueno, dejo esto puesto. Vamos a tener un vértice que se va a encontrar en la porción más anterior y más superior de la vejiga. ¿Vale? Si vemos va a estar muy cerca de la sínfisis del pubis, ¿vale? Porque si esto es la sínfisis del pubis, si yo lo pongo, ¿vale? Es que nos va a quedar casi en el mismo sitio. Eso es importante. Y ahora, el vértice se va a continuar con el ligamento umbilical medio, que embriológicamente era el uraco, aunque en anatomía también se le llama ligamento umbilical medio o uraco. Y veíamos aquí como en el peritoneo parietal nos hacía este pliegue, el pliegue umbilical medio. Vale. En el extremo opuesto del vértice vamos a tener el fondo o base de la vejiga urinaria, que sería esta parte, ¿vale? Entonces estaría situado posterior e inferior en la vejiga. En él vamos a encontrar una zona muy importante que sería el trígono vesical, ¿vale? Formado por la desembocadura de los uréteres, que serían los orificios ureterales, y también por el orificio interno de la uretra, que estaría situado en el cuello de la vejiga que ahora describimos. Entre los orificios ureterales vamos a distinguir un pliegue, que sería el pliegue interuretérico, ¿vale? Que sería como el borde superior del triángulo que se forma. Vale. Para diferenciar el trígono vesical del resto de las paredes de la vejiga, tenemos que saber que el trígono va a tener como un aspecto más liso. Vamos a ver cómo la vejiga tiene un montón de rugosidades, que es lo que le permite que se pueda acumular mucha orina para que no nada más que se llene un poquillo tengamos que hacer pipí. Entonces vamos a ver cómo va a tener muchos repliegues para que se pueda llenar mucho. Vale. Bueno, y entre el fondo o base de la vejiga urinaria y el vértice, pues vamos a tener todo esto que va a ser el cuerpo de la vejiga urinaria. Vale. Y ahora, el cuello de la vejiga urinaria va a estar a partir del orificio interno de la uretra femenina, en el caso de la mujer, o el orificio, o a partir del orificio interno de la porción prostática de la uretra masculina. ¿Vale? Diferente. Por tanto, se sobreentiende que en el hombre el cuello de la vejiga urinaria se va a continuar con la porción prostática de la uretra femenina, de la uretra masculina, y en la mujer el cuello de la vejiga urinaria se va a continuar con la uretra femenina. Vale. Y bueno, esto igual que siempre que hemos visto. A cada lado de la vejiga urinaria encontramos mucho tejido conjuntivo que se va a llamar paracistium. Para acordarnos, pues Isabel dijo lo de cistitis, que era como infección de la vejiga, pues ese sitio, paracistium, ¿vale? Que va a estar anterior al paracolpos, ¿vale? Que sería como por aquí. Bueno, y ahora vamos a ver su irrigación, que va a venir por la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. ¿Vale? La arteria vesical superior sería estas ramas. Estas ramas vendrían de la arteria vesical superior, que va a venir de la arteria umbilical. Vale. La arteria umbilical sería la primera rama del tronco anterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, a ver. Arteria ilíaca interna, su tronco anterior, y la primera rama que da, que sería, a ver, que sería toda esta. Esto sería la arteria umbilical, ¿vale? Que la seguimos viendo aquí. Aquí que todavía es permeable, ¿vale? Que todavía va a ir sangre por ella. Y aquí en esta porción donde ya no es permeable, que está obliterada, dijimos que se formaba el pliegue umbilical medial, ¿vale? Que contiene la arteria umbilical obliterada.
Entonces, de la arteria umbilical, como estamos diciendo, vienen las arterias vesicales superiores, que abordan a la vejiga urinaria superiormente. Bien, y ahora, la arteria vesical inferior va a tener distinto origen dependiendo del sexo. En el sexo femenino vimos como la arteria vesical inferior venía de la arteria vaginal, que era esta, ¿no? Vale. Pero en el hombre, que yo sepa, no tenemos vagina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la arteria vesical inferior va a ser esta y va a venir directamente de la arteria ilíaca interna, que sería la que hemos dicho aquí, arteria vaginal. ¿Vale? Por tanto, entonces, repito, en el caso de la mujer, la arteria vesical inferior viene de la arteria vaginal y en el caso del hombre, la arteria vesical inferior viene directamente de la arteria ilíaca interna.